Voy a encender la luz. Ahora sí, muy buenas tardes. Estamos en el curso de Estadística 2, semana 11. Hoy nos corresponde hablar sobre distribución continua y vamos a hablar de distribución normal. Tenemos material de aprendizaje en la plataforma Blackboard y acá les voy a compartir a ustedes lo esencial de esta distribución. Tenemos más de 10 personas conectados. Quisiera, por favor, que me dijeran la estatura de, por lo menos, a ver, adelante. Me dicen su estatura en metro, por favor. 1 punto. Escucho. 1.58. Gracias. ¿Quién más? 1.68. Gracias. ¿Quién más? 1.56. Yo 1.50. Gracias. Yo 1.72. 1.58. ¿Quién más? 1.89. ¿Quién más? 1.83. Gracias. ¿Quién más? 1.62. Muy bien. ¿Quién más? 1.58. Dejémoslo ahí. Son 10 personas las que me dieron su estatura, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero es calcular la media de estas estaturas. Denme un segundito, las estoy calculando y se los doy en un segundo. Para que ustedes vean cómo es que funciona la distribución normal en la vida real. Y así es como se aplica la distribución normal. Por ejemplo, en proyectos habitacionales, ustedes van a ver estudios. 1.65. Ahí está. Ya lo tengo. En esta serie de datos que me dieron, tenemos una media de 1.65. ¿Sí? Y la desviación estándar. Muy bien. Vamos a ver aquí, tenemos 1, 2, 3, 5. Ok, tenemos 5 personas con estatura entre 1.50 y 1.58. Luego tenemos una de 1.62, 1.72 y 1.80. Si ustedes ven, 1, 2, pongámosle... La estatura media es 1.65. Asumamos, para no calcular ahorita la desviación estándar, asumamos una desviación estándar de 0.10. ¿Sí? De 0.1. Quiere decir que entre 1.55 y 1.75, vamos a ver, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Sí. Con esta tenemos una media de 1.65, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros ya sabemos que la media, aquí la media es igual a 1.65. La distribución normal funciona de esta manera. Vamos a colocar la media aquí a mitad de esta curva. Esta curva se llama distribución normal, 1.65. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a los datos que me dieron, que esta es la media, de acuerdo a los datos que me dieron, y una desviación estándar estimada de 0.1, tenemos nosotros que 6, 7 de cada
de los 10 que me dieron su estatura están dentro de este grupo. ¿Qué significa esto? Ok, la media es 1,65 y la desviación estándar es 0.1. 1,65 menos 0.1, ¿cuánto es? 1.65 menos 0.1 es 1.55, ¿verdad? Vamos a colocarlo aquí. Si le vamos a restar una desviación estándar, nos queda 1.55 a la media que hemos determinado. ¿Logran ver? 1.55. Mi media es 1.65. Sumémosle 0.1. Nos va a quedar 1.75. ¿Lo logran ver, jóvenes? Sí. ¿Sí? Muy bien, gracias. Entonces, así es como funciona cuando ustedes vean estudios en las revistas de construcción. Les dice un proyecto habitacional en donde la media, digamos, estamos hablando del promedio de hijos es de 2, por ejemplo. Muy chiquito, ¿verdad? Con una desviación estándar de 1. Quiere decir que el 68, podríamos aproximar este porcentaje, es decir, el 70% de familias tienen entre 1 y 3 hijos, así como ustedes. La media es 1.65, pero el 70% de los datos que me dieron está entre 1.55 y 1.75. Si le sumo una desviación estándar por la derecha y le resto una desviación estándar por la izquierda, comprobado está que hay 7 estudiantes de los 10 que me dieron su estatura. ¿Dónde están los otros estudiantes? Pues es sencillo encontrarlos, porque alguien me dijo que su estatura era 1.50. Esa estatura de estar por aquí, ¿verdad? Esa estatura de 1.50 está por aquí. Y alguien me dijo que tenía estatura de 1.83 y 1.89. Entonces, esas estaturas, que son los 3 que nos hacen falta, esta de 1.50, la estatura de 1.50 está del lado izquierdo, pero la estatura de 1.83 y la otra de 1.89 están en la cola derecha de la distribución normal, ¿de acuerdo? Entonces, de la media a la izquierda, estamos restando una desviación estándar para tener, si en esta área completa menos una desviación estándar más una desviación estándar, tengo 68.26%, quiere decir que en esta, perdón, ¿qué hice? Marqué donde no era. Voy a dejar de compartir para quitar esto, perdón. Ahí está. Disculpen, marqué donde no era. Entonces les decía, quería darle insertar y le di en diseño, perdón. Entonces, si de este lado voy a tener 34.13%, ¿sí? Quiero por favor que tengan presente, ¿verdad? 34.13%. Y del otro lado voy a tener exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la distribución normal es simétrica y entonces tengo la misma cantidad de área de un lado que del otro, con la diferencia que de la media a la derecha es sumar a la desviación estándar y de la media hacia la izquierda es restar a la desviación estándar, pero el área es como la distancia, nunca es negativa. Es negativa por concepto, ¿sí? Pero en sí, usted camina 1 metro hacia adelante o lo camina en retroceso, de todos modos se está desplazando 1 metro. Es el mismo concepto. Bueno, entonces entremos en materia. Espero que esto les haya dado una idea de qué se trata. La distribución normal entonces aparece en muchos acontecimientos
Y lo interesante es que es una distribución continua. Fíjense que antes hablábamos entre una distribución discreta, cuando decíamos, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado salga un 3? O que salga un 2, o que salgan números pares. Pero aquí estamos hablando de estaturas. Entonces, ustedes pueden ver que hay estatura 1.58, 1.68, 1.72, 1.56, 1, o sea, no son datos exactos. Por lo tanto, hay una distribución normal que se adapta específicamente a esta serie de datos, ¿de acuerdo? Entonces, es una distribución de probabilidad continua, ¿de acuerdo? Y a través de una fórmula nosotros vamos a poder determinar la probabilidad de que cierta situación se dé con aplicar esa fórmula y con encontrar el área bajo la curva. Gauss fue el que propuso esta curva y dijo que el área que está debajo de esta curva es igual a la probabilidad de que sucedan los eventos. Entonces, veamos. Para empezar, la distribución normal es una distribución continua, ya lo vimos, tiene forma de campana y cada campana está definida por la media. Aquí me falta el palito, perdón. La barra, perdón, no el palito. Cada campana de Gauss está definida por la media y sabemos que si le restamos una desviación estándar por la izquierda y le sumamos una desviación estándar por la derecha, vamos a tener el 68.26%. Ahora, si son dos desviaciones estándar que le restamos y le sumamos, vamos a tener el 97%, y si son 3, 99%. Ya más de 3, ¿se dan cuenta? Vamos a tener la totalidad. Aquí podemos ver en esta cuadrícula. Aquí tenemos a una desviación estándar, a 2 desviaciones estándar, a 3 desviaciones estándar. Si ustedes miran, ya están casi todos los datos. Aquí tengo yo contemplados todos los datos. Cuando hablo de 4 desviaciones estándar, estoy hablando ya de todos los datos. ¿De acuerdo? Entonces, veamos las propiedades de la distribución normal. Como les decía, tiene forma de campana, por eso se llama distribución de Gauss, ¿sí? Es forma de campana y lo interesante es que es simétrica a la izquierda y a la derecha. Lo voy a bajar un poco para que el rótulo no nos falle. Es completamente simétrica a la izquierda y a la derecha, lo cual significa que si yo voy a encontrar un área de la media hacia la derecha, es como que tuviese un espejo aquí a la mitad, y entonces lo que yo hago a la derecha de la distribución de Gauss va a ser exactamente igual que a la izquierda. La medida de tendencia central, ¿se recuerdan que era media, moda y mediana? En una distribución normal, las 3 medidas de tendencia central coinciden. Si la media es 15, la moda será 15 y la mediana también. Debajo de esta campana de Gauss voy a tener el 100% de datos. Pero como de la media a la derecha tengo 50, entonces de la media a la izquierda voy a tener el otro 50%. O sea, tiene sentido, ¿verdad? ¿Ok? En total, debajo de toda la curva, yo tengo el 100% de datos. Luego, cada media me define una campana de Gauss. Pero quiero que vean esta media que viene aquí. La media dijimos que está aquí justo, pero aquí está la media. Y las desviaciones estándar me van a ir diciendo qué porcentaje de datos están contemplados dentro de una media y una desviación estándar. Ahora, cuando me preguntan probabilidades, la campana de Gauss lo que me permite es encontrar
del área bajo la curva. Y para ello vamos a utilizar una tabla. Las desviaciones estándar. Las desviaciones estándar que tengamos en nuestra media nos van a decir qué tan cerca o qué tan lejos están nuestros datos, ¿sí? Nuestros datos, qué tan cerca o qué tan lejos. Si estamos hablando de una desviación estándar, lo vimos en la primera diapositiva, a una desviación estándar por la derecha, si le sumamos a la media y le restamos una desviación estándar por la izquierda, dijimos que tendríamos el 68.26%, que es aproximado sería un 70% de datos a una desviación estándar. O sea, Z, le vamos a decir que Z es el número de desviaciones estándar dentro de nuestra curva normal. Por lo tanto, cuando tengamos, según la fórmula que vamos a aplicar, un Z igual a 1, tenemos que saber que debajo de la curva vamos a tener el 68.26% de datos. Cuando Z sea igual a 2, va a ser el 97% de datos. O sea, vamos a tener un Z hasta aquí, miren, a 2. Aquí está 2 positivo y a 2 negativo. 97% de datos. Cuando Z esté aquí en 3, 99%. Y ya más de 4 ya no, porque ya están todos los datos. Para utilizar la distribución normal, vamos a utilizar esta variable que se llama Z, y Z no es más, como lo decíamos, el número de desviaciones estándar que tiene nuestra distribución. Entonces, cuando nosotros utilicemos esta variable, aquí vamos a colocar el dato que nos están pidiendo. Luego le vamos a restar la media dividido la desviación estándar. Tanto la media como la desviación siempre van a ser datos de un ejercicio. Lo único que podríamos tener distinto es que no me den la desviación, sino que me den la varianza. ¿Se recuerdan ustedes cuando trabajábamos varianza? Teníamos que la varianza nos daba igual 25. ¿Cuánto era el valor de la desviación? ¿Recuerdan o ya se les olvidó? Si la varianza era 25, ¿cuánto era el valor de la desviación? Chicos, ya se les olvidó. La raíz de eso, ¿no? Perfecto, muy bien. La desviación era 5. Entonces, para eso es que utilizábamos nosotros calcular la desviación y la media. La única variante es que en vez de desviación les den varianza. Le sacan raíz cuadrada y ya tienen la desviación y lo colocan aquí. Esa es la única variante. Bueno. Entonces, para determinar el área bajo la curva normal, ¿sí? Dependiendo de los valores Z, debemos utilizar la tabla de distribución normal. Yo quiero, a partir de este momento, que ustedes tengan la bondad de tomarle una fotografía a esta tabla. Por favor, tómenle una fotografía a esta tabla. Y yo les voy a explicar de qué se trata, ¿sí? ¿Ya? Muy bien. Dijimos que Z era el número de desviaciones estándar, ¿verdad? Z es el número de desviaciones estándar. Y entonces dijimos que cuando aquí tengo el primer decimal y el primer dígito.
No sé si logran ver esta línea, la voy a hacer un poquito más gruesa para que la vean bien. Ahora sí. Muy bien. Entonces dijimos que cuando z tenía un valor de 1, aquí tenemos 1, ¿qué porcentaje teníamos debajo de la curva normal? ¿Se recuerdan? ¿Jóvenes? ¿No? Debajo de la curva normal. Voy a retroceder para que vean dónde estaba. Dijimos que era 68.26%. ¿Se recuerdan? Si le sumábamos una desviación estándar para la derecha y una desviación estándar le restábamos por la izquierda, ¿sí? Entonces, a una desviación estándar tenemos 34.13%, ¿sí? Miren, entonces la tabla nos da ese dato. Z es igual a 1. Aquí tenemos el primer dígito y el primer decimal. Entonces, cuando Z es igual a 1, no. Cuando Z es igual a 1, el área bajo la curva es 0.3413. ¿De acuerdo? 0.3413. Pero como nosotros hemos trabajado probabilidades, dijimos que cuando Z es igual a 1, la probabilidad es, ¿cuánto? Jóvenes. Eso sería igual al 100%. No, cuando Z es igual a 1, aquí está la probabilidad. 34. Es 34.13%. ¿Ya? Es 34.13%. Estamos haciendo cuando Z es igual a 1. ¿Por qué? Si ustedes buscan en internet tablas de distribución normal, van a encontrar como 5, 6, 7. La que nosotros vamos a utilizar es esta, donde nos marca solo la probabilidad de la media hacia la derecha. Entonces, como se recuerdan que nosotros sumábamos una desviación a la derecha y una a la izquierda le restábamos, multipliquen 34.13 por 2 y les da el 68.26% que teníamos en nuestra primera gráfica. ¿De acuerdo? Bueno, ahora me dicen, encuentren ustedes, por favor, el área bajo la curva cuando Z es igual a 1.5. ¿Ya le tomaron fotografía para que lo trabajen ustedes? Sí. Sí, vale. Entonces, ahora encontremos cuando Z es igual a 1.5. Entonces, yo bajo 1.5, aquí está, y donde se intersectan estas dos es 0.4332. Entonces, la probabilidad es 43.32%. Porque recuerden que la curva normal, el área bajo la curva, me da la probabilidad. ¿De acuerdo? Va. Ahora, por favor, encuentren ustedes el área bajo la curva
cuando Z es igual a 2.24. Encuentren el área bajo la curva cuando Z es igual a 2.24. ¿Cómo lo hacemos? 2.24. Z igual 2.24. Entonces, aquí busco el 2.2 y me desplazo hacia la derecha. Y se desliza hacia 0.04. ¿Cuánto? Hacia 0.4875. Muy bien. 0.4875. 2.24. Entonces, área bajo la curva es 0.4875. Conforme más grande es el valor de Z, recuerden ustedes que más próximo al 50% vamos a tener. Por lo tanto, la respuesta es la probabilidad es 48.75%. ¿Sí? Cuando Z igual a 2.24. Va. Ahora yo quiero que ustedes me encuentren cuál es el valor de Z cuando el área bajo la curva es 14.43%. 14.43%. Por favor, ¿me dicen cuánto vale Z? Es el valor de Z cuando la probabilidad es 14.43%. ¿Quién me dice? ¿Punto? Es que está en el 0.07, pero en la cuarta posición, dijo, pero no sé cómo decirlo. ¿Cero punto? ¿Cero punto? Está en la fila 0.4 y en la columna 0.07, pero no sé cómo decirlo. ¿Cómo que no sé? Vamos a ver, 0.4. Ajá. 0.3. Ah, sí. Vale. Y aquí tenemos 0.36. respuesta, ¿verdad? El valor de Z es 0.37. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que ya aprendimos a utilizar la tabla. Aquí hay el primer dígito entero, el primer dígito decimal, y acá nos desplazamos hacia la derecha para encontrar el segundo dígito decimal. ¿De acuerdo? Muy bien. El último ejercicio, por favor. Encuentren el valor de Z cuando el área es 48.26%. $48.26%.
¿Alguien más que me diga para ver si los demás están poniendo atención? Si están prestando atención, no poniendo. Es 2.11. 4826. Muy bien. Aquí tenemos 4826, el primer dígito, y nos desplazamos al segundo dígito. Y si es 2.11. Entonces, si ya sabemos utilizar la tabla, a partir de Z encontrar la probabilidad, o teniendo la probabilidad de encontrar el valor de Z, ya podemos hacer los ejercicios. Siempre recuerden que la tabla nos va a dar el dato del área de la media hacia la derecha. También recuerden que cuando van a hacer un ejercicio de distribución normal, perdón, tenemos que identificar la media y los valores que me da la tabla. Vamos al primer ejercicio. Dice, en el mismo ejemplo, le vamos aquí, ejemplo. Tenemos, es una fábrica de bloques y la media de fabricación de bloques son 500 bloques con una desviación estándar de 23.33. Encuentre la probabilidad de que un trabajador fabrique más de 550 bloques. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tienen que hacer ustedes es elaborar la gráfica. Si yo tengo la gráfica, entiendo qué es lo que me está pidiendo el problema. Que fabrique más de 550. En el momento que me dice más de 550, me está pidiendo la cola derecha. Y aquí es, por eso es muy importante que ustedes grafiquen, para que entiendan qué es lo que el problema les está pidiendo. Porque les dice, una media de 500. Escribo la media de 500. Con una desviación de 23.33. Entonces, encuentro el valor de Z y me da esta área, ¿sí? 48.38% es esa área, pero esa no es la que el problema me está pidiendo. Esta área que está pintada es la que me dio este valor de Z, pero me está diciendo que haga más. Entonces, por eso está pintado de azul. El área que me está pidiendo el problema es la cola derecha de la distribución normal. Por lo tanto, yo sé que de la mitad hacia la derecha, en la distribución normal, eso lo sabemos por las propiedades. ¿Sí? Sabemos que de la mitad a la derecha, todo esto tiene un valor del 50% horario. Y hasta los 550 tiene 48.38%. Entonces, para que sea más de 550 esta colita, yo al 50% de toda la distribución normal le voy a restar estas 48.38% y el área que me está pidiendo el problema es esta. ¿Lo logran ver? ¿Sí o no? Jóvenes, es muy importante que ustedes grafiquen, porque si no lo grafican, no van a entender qué es lo que el problema les está pidiendo. Entonces, la respuesta es
Perdón, la probabilidad de que un trabajador fabrique más de 550 blocks es 1.62%. Cuando les dicen más de tal dato, es la cola derecha. Si les dijera menos de tal dato, sería por el lado izquierdo. Miremos otro ejemplo. Ahora sí, en el mismo ejemplo de la fábrica de blocks, que hay una media de 500, con desviación estándar de 23.33, encuentre la probabilidad de que un trabajador fabrique menos de 550 blocks. Si me está diciendo menos, quiere decir que puede ser 550, 540, 530, hasta aquí tengo 500, 400, 300, 220, 0, un bloque. O sea, me está pidiendo toda la cola izquierda de la distribución normal. Entonces, yo calculo el área hasta 550. Y ya sabemos que la tabla me da de la media hasta 550. Pero como puede ser todo este lado, yo sé que este lado mide 50%. ¿Cómo lo sabemos? Por las propiedades, las propiedades de la, ¿sí? Las propiedades de la distribución normal me dice que toda esta mitad de la curva normal mide 50%. Entonces, a ese 50% de la mitad de la curva normal le voy a sumar el 48.38%, que es desde la media hasta 550. Por lo tanto, la probabilidad de que un trabajador fabrique menos de 550 blocks es 98.38%. Pero fíjense algo interesante. Nosotros en el ejercicio anterior habíamos calculado la probabilidad, ¿se recuerdan? Que fabricara más de 550, ¿sí? Entonces, hay una forma más fácil. Si para fabricar más de 550 es 1.62%, ¿cuál será la probabilidad de que fabrique menos de 550 blocks? Pues va a ser todo esto. ¿Sí? Va a ser toda esta área. Quiere decir que al 100% de la distribución de la curva normal, yo le voy a restar este pedacito, que es cuando él va a ser más de 550. Si yo le quito este pedacito, cualquier parte de esta me va a dar menos de 550 blocks. Entonces, miren qué interesante, porque esto es justo lo que habíamos determinado. Para que él haga los más de 550 blocks era este pedacito. Entonces, a toda la curva normal le quito ese pedacito y me va a dar entonces todo lo que yo necesito. ¿De acuerdo? O sea, toda el área que yo necesite, voy a hacer más grande para que la vean. No sé si logran verlo. ¿Sí? ¿Te molesto? No nos sirve aquí. Va. Entonces, ahorita lo que me está pidiendo es cuál es la probabilidad que este señor fabrique menos. Entonces me está diciendo todo esto ya lo habíamos calculado. Y entonces va a ser quitarle este pedacito de aquí para la izquierda. ¿Lo lograron ver o no? ¿Oye? Sí, sí. ¿Sí? Va.
O sea, es todo. O sea, lo podemos hacer de distintas maneras, pero yo lo que necesito es que ustedes vean lo trascendental que es achurar la gráfica. Si ustedes no achuran la gráfica, entonces no han resuelto el problema. Aunque los números estén bien, van a tener lo malo. ¿Por qué? Porque el área achurada es la que me va a decir qué es lo que tengo que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes calculan, tienen números y hacen, pero no hicieron la gráfica, tienen malo el problema. De una vez se los digo. ¿Por qué? Porque si no hacen la gráfica con la curva normal, es porque copiaron el ejercicio a alguien. ¿De acuerdo? Entonces, si no hacen la curva normal, no pueden resolver el ejercicio. Porque la curva normal lo que va a hacer es decirme, ah, mire, lo que tiene que hacer es esto. ¿De acuerdo? Entonces, como ya habíamos calculado nosotros este pedacito, entonces al 100% de la curva normal, yo le voy a quitar el pedacito que ya determiné, que era 1,62. Y si se dan cuenta, este resultado con el anterior son exactamente lo mismo, solo que visto de una manera diferente. Ahora calculen ustedes la probabilidad de que fabrique entre 480 y 550 blocks. Muy bien, entre 480 y 550 blocks. Entonces, ¿se recuerdan cuál era la fórmula? No, ahorita no. ¿Cuál era la fórmula? No, ahorita no. Es que el perro de la vecina está fastidiando. Ahorita. Disculpen. El perro de la vecina fastidia. Bueno, entonces, ¿se recuerdan cuál era la fórmula? Esta fórmula es siempre la misma. El dato que me están pidiendo menos la media dividido desviación. Si me están diciendo que quieren entre 480 y 550 blocks, entonces yo dibujo mi curva normal. Dibujo mi curva normal. Y entonces, ya dibujada mi curva normal, me dice entre 480, que está a la izquierda de la media, y 550, que está a la derecha. Entonces, quiere decir, como la tabla me da solo de la media a la derecha, pero como es simétrica, entonces yo voy a tener dos áreas. El área 1 va a ser hasta de 480 a la media, y el área 2 va a ser de la media a 550. Encuentro el valor de Z, me da menos 0.86. ¿Qué significa el menos? Lo único que me dice es que el valor que estoy buscando está a la izquierda de la media. Busquemos el área cuando Z es menos 0.86. 0.86. Aquí está, miren. El área es 30.51%. Va. Ahora, busquemos el área. Ahora busquemos el área cuando Z es igual a 2.14. Entonces nos vamos a la tabla. 2.14. Aquí está, miren. Entonces, la intersección de las dos rectas es el área, es 48.38%, ¿verdad? Entonces, sumo las dos áreas y el área que me está pidiendo el ejercicio es la suma de las dos áreas. Área 1 más área 2, y esto es
esta área, 78.89%. Eso es todo lo que tenemos que aprender. Entonces, repitamos. Paso número 1, identificar la media. Paso número 2, identificar la desviación estándar. Cuando ya tengo esos datos, lo primero que hago es dibujar mi curva normal. Y en la curva normal, dibujo la media y el valor que me están pidiendo. Si me está diciendo entre este y este dato, si me está diciendo menos de ese dato o más de ese dato, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Defino el área y sumo o resto según corresponda. ¿Tienen preguntas? Aquí tenemos el ejemplo. Aquí hay otro valor de Z. Estos son los que ya vimos. Y pregúntenme, por favor. ¿Sí? Chicos, pregúntenme. Quitemos esta. Sí, una pregunta. Acabo de descargar la tarea de esta semana, que es la 11. En los 6 ejercicios significa que nosotros primero debemos sacar nuestras medidas de tendencia y después de encontrar la media y la desviación estándar podemos proceder a hacer lo que nos acaba de explicar. Dame un minuto y voy a revisar la actividad, ¿sí? Un segundito. Ok, gracias. Por favor. Estoy viendo la semana 11. Y la semana 11 me dice... Aquí está. Vamos a ver. Distribuciones. Ok, no. Ok, no vamos a utilizar esta tarea, por favor. Ahorita la vamos a quitar, ¿sí? Vamos a utilizar la tarea de distribución normal. ¿Por qué? Porque estas otras distribuciones las vamos a ver después del examen. Porque son 3 distribuciones. ¿De acuerdo? Ok, gracias, ingeniera. Es que sí me pareció como raro lo que estaba explicando y cuando vi la tarea fue como... Gracias. Sí, gracias. Ahorita les voy a subir la tarea de distribución normal, nada más, porque es solo una distribución. Y en sí, después del segundo parcial, miramos estas otras, ¿les parece? Porque si no, a todo lo que hemos visto sumarle 3 distribuciones sería muchísimo, ¿sí? Entonces, después del segundo parcial, así con mente fresca, vamos a proceder a trabajar con las otras distribuciones.